Efesios 4 del 1 al 16. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Padre, venimos hoy delante de tu palabra, inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, para la edificación y maduración de la iglesia. Permítenos, Señora, abrazar estas instrucciones, Señor, apostólicas. Permítenos, Señor, entenderlas, disfrutarlas, Señor, apreciarlas y vivir en esta unidad a la cual tú nos has llamado. No solo nos permitas perseverar en la unidad, sino ayúdanos a entender la diversidad que hay entre nosotros, la cual tú has dado, Señor, a tu iglesia local. Permítenos, Señor, crecer y madurar a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios vivimos en tiempos donde tenemos el beneficio de contar con personas, ¿verdad?, que han estudiado la salud del cuerpo humano. Gracias a Dios hoy tenemos doctores, algunos entre nosotros, que diagnostican nuestro cuerpo cuando se enferma. Cuando nosotros presentamos síntomas de enfermedad o nuestros hijos presentan síntomas de enfermedad, buscamos y anhelamos la sanidad de nuestro cuerpo y eso es bueno. Pero hay un cuerpo que también debe perseverar en la sanidad y el cual nos debe de interesar a cada uno de nosotros. Nos debe de interesar el estado de este cuerpo, que no es un cuerpo natural, pero que su estado, que no es un cuerpo natural, que su estado de salud cambia como el de nosotros, sino es un cuerpo eterno que permanece para siempre. Pablo aquí en este texto deja un plan integral que le hará bien a este cuerpo eterno. Un plan integral para la iglesia de Dios. Pablo, en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, ha terminado una gran sección. Y en esta primera sección que él ha terminado, él ya nos ha mostrado todo lo que Dios ha hecho por su iglesia. Él le ha mostrado a los Efesios todo lo que Dios ya le ha hecho por ellos, por los creyentes. Y estas verdades deben de definir la identidad del seguidor de Cristo.
Efesios 1, 2 y 3 muestra la obra de Dios a favor del creyente y por lo tanto determina nuestra identidad. Hemos terminado, vamos a decir, que la primera parte de nuestra serie, que la he titulado Identidad y vida en Cristo. Pablo en los primeros 3 capítulos ha mostrado esta maravillosa identidad de quien ha sido rescatado por Jesús el Salvador. Pero ahora vamos a entrar a una nueva sección, capítulo 4, 5 y 6, donde veremos o se mostrará la manera en que el creyente debe de vivir a la luz del capítulo 1, 2 y 3, a la luz de las verdades de la obra de Dios. Porque por aquellos por los cuales Dios ha hecho mucho, deben de vivir vidas congruentes por esta gracia que han recibido. Y en estos últimos 3 capítulos, Pablo desea que sus lectores sepan cómo andar, sepan cómo caminar, cómo vivir en unidad, cómo andar en santidad, cómo andar en amor, cómo andar en luz y cómo andar en sabiduría. Pablo dice, una vez que han recibido esto de Dios y que han entendido la obra de Dios a su favor, hay una manera congruente de vivir. Hay una manera ética de vivir a la luz de la obra de Dios. Hoy vamos a ver cómo debe vivir en unidad el creyente por lo que Dios ha hecho en su vida. Espero que al final de esta predicación podamos entender que debido a que nuestra identidad está en Cristo, nosotros debemos de valorar y procurar la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. De hecho, veremos en esta sección que Pablo utiliza una ilustración que la iglesia es un cuerpo y que este cuerpo es unido por el Espíritu Santo, por la obra de Dios. Y Pablo nos muestra cuál es la naturaleza de este cuerpo y cómo funciona este cuerpo. Por eso hay una gran idea que yo quiero presentarte hoy en el texto. Y esta gran idea es que Dios te ha hecho parte de su cuerpo. Persevera en la unidad. Porque Dios te ha injertado y te ha hecho parte de este cuerpo de creyentes, de gentiles, de judíos que proclaman la sabiduría de Dios. Tú debes perseverar en la unidad de este cuerpo. Si Dios no te ha hecho parte de este cuerpo, no te preocupes. La unidad no es tu preocupación. Tienes otras preocupaciones eternas, serias que ahorita vamos a ver. Pero si Dios te ha hecho parte de su cuerpo, entonces una manera congruente de vivir la vida es perseverando en la unidad de este cuerpo. He dividido este texto en 3 secciones. La primera es del verso 1 al 6, donde yo te quiero animar a que vivas dignamente confesando la verdad. Pablo inicia con un ruego. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes. Y este ruego viene después de que vimos la semana pasada en que Pablo le ruega a Dios por los creyentes, pero una vez que le ruega a Dios por los creyentes, ahora le ruega a los creyentes. Y este ruego es como si Dios ha obrado en sus vidas, ahora ustedes deben de dar evidencia de esta obra divina de Dios en ustedes. Y Pablo les pide algo, es decir, aquí ya hay una instrucción. ¿Sí? Pablo ya ha definido la identidad y ahora dice, por esa identidad, porque tú eres, ahora tú haces. Y esto es importante que lo entendamos porque a veces nosotros pensamos que debemos de hacer primero para ser. Pero en Cristo es al revés, porque nosotros somos, nosotros respondemos y hacemos. Cuidado con la idea errónea de querer hacer algo, esforzarnos para ser aceptados. Pero Pablo dice, no, porque ustedes han sido aceptados, ustedes han sido escogidos, ustedes han sido santificados, entonces ustedes hacen. De hecho, parte del diagnóstico pastoral de alguien que está
pecando, cayendo en pecado o no está haciendo bien las cosas, no es tanto qué está haciendo, porque el hacer es un fruto de su ser. Y parte del diagnóstico pastoral es quién eres o cómo te ves en Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no es congruente con lo que dices creer, cómo estás viviendo? Y Pablo les dice, ¿verdad? Ustedes caminen, ustedes anden, ustedes vivan la vida cristiana, porque andar y caminar no. La vida cristiana no es solo de un tiempo entre semana, no es de hoy, el domingo, sino que toda la vida del creyente se vive a la luz de las verdades de lo que Dios ha hecho por él. Y esta vida debe ser congruente con, aquí dice Pablo, la vocación con que han sido llamados. Pablo nos recuerda o les recuerda a los creyentes que ellos han sido llamados, que ellos han recibido este llamado porque han sido escogidos y separados. En el verso 5 y 11 del capítulo 1 dice que ellos fueron predestinados, ellos tienen una vocación. Toda la iglesia de Éfeso fueron llamados con esta vocación. Y aquí está en plural y también hay una vocación, porque escuchen, la vocación de la iglesia no es para unos solos cuantos. El llamado para la iglesia no es solo para los líderes o no es solo para los iluminados, ¿verdad? O no es solo para, bueno, es que tú tienes el llamado, no, es para todos. Y Pablo dice, vivan de acuerdo a la vocación con que han sido llamados y fíjense cómo estoy yo. ¿Y cómo está Pablo ahí en este texto? Dice que es un prisionero. Pablo está viviendo una vida congruente con el llamado que Dios le ha dado. Dice, prisionero del Señor. Pablo está rendido al señorío de Cristo y esta rendición lo ha llevado a la prisión. Y aunque los efesios podrían no haber sido llevados a prisión, Pablo les enseña que esta vida congruente puede llevarlos a este tipo de situaciones. Pero el llamado del creyente está unido a una conducta y a una confesión. Pablo les dice, porque ustedes han sido llamados, deben vivir de una manera congruente y deben de conducirse de esta manera congruente. Y fijémonos cuál es la conducta que Pablo le pide a los efesios. Pablo les dice, vivan una vida digna como la de Jesús, porque cuando vemos las características que Pablo le pide a la iglesia, solo podemos decir, Cristo es el que las vivió y el que las cumplió. Pablo está diciendo, miren, vivan en humildad, vivan en mansedumbre, vivan en paciencia, vivan soportándose en amor, vivan perseverando en la unidad. ¿Y quién ha cumplido esto a la perfección sino solo Jesús? Pablo no está pidiendo algo menos que la estatura del varón perfecto. Mira el orden con la que Pablo les pide a los creyentes y, por tanto, también a nosotros, cómo es congruente que vivamos para perseverar en unidad. Pablo les pide humildad. Para que haya unidad en la iglesia, se necesita de personas humildes que vivan por el bien de los demás. Cuando Pablo les pide humildad a la iglesia de Éfeso, tenemos que entender que la humildad en ese tiempo no era una virtud. De hecho, lo que se valoraba en esos tiempos era el orgullo. Los cristianos en esos tiempos eran ridiculizados por buscar ser humildes. Y bueno, los cristianos de hoy también son ridiculizados si buscan ser humildes, porque el día de hoy la cultura nos dice, exáltate a ti mismo. La cultura de hoy dice, date tus lujos. La cultura de hoy dice, piensa en ti primero. Y este es el problema. Este es el problema el día de hoy, al igual que en el día de los Efesios, que solo pensamos en nosotros primero y segundo y tercero, podríamos decir. Pablo les está diciendo, sin humildad no podrán perseverar en la unidad que Dios les ha pedido.
En su libro de Mero Cristianismo, C.S. Lewis comparte una idea en el capítulo 8, que es uno de mis capítulos favoritos, donde él le hace una pregunta al lector. ¿Quieres saber qué tan humilde eres? Detecta cuánto te molestan los orgullosos. Si tú eres bueno para detectar a los orgullosos, significa que tú también lo eres. Él sigue diciendo, solo los orgullosos les molestan los orgullosos. Y por eso siempre que leo ese capítulo me arrepiento de mi orgullo. Pero esta es una cualidad esencial para la unidad de la iglesia. La segunda cualidad es mansedumbre. Él les pide que haya mansedumbre en ellos. Dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre. Y esta mansedumbre no es una timidez, sino es estar bajo un control. Y esta mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que vemos en Gálatas capítulo 5. Esta mansedumbre, de hecho, es algo que se espera y se requiere de los pastores. Oren por la mansedumbre de este pastor. Hombres mansos a veces se consideran en este mundo como, perdonen la palabra, mensos. Pero esto es erróneo. La mansedumbre es una tranquilidad bajo el control de Dios. Es el Espíritu Santo obrando poderosamente en la vida del creyente. Pablo, ya párale. Pero Él les pide humildad y mansedumbre y paciencia. Paciencia, otro fruto del Espíritu. Hay quienes hemos orado, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Nuestra falta de paciencia evidencia nuestra falta de humildad, pero también evidencia nuestra falta de amor. Esto no lo escribió C.S. Lewis, pero en nuestra ciudad el tráfico simplemente está haciendo brotar nuestra falta de paciencia. Solo un corazón transformado por Dios puede perseverar ante la molestia. Solo un corazón transformado por Dios puede perseverar ante los retos por un largo periodo de tiempo. La manera en que un creyente puede cultivar paciencia es depender del Espíritu Santo, pero no solo depender del Espíritu Santo, sino ver la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Las cualidades continúan y la que sigue es soportándose los unos a los otros en amor, porque sabemos lo que Pedro le escribe a la iglesia en primera carta de Pedro, capítulo 4, que el amor cubre multitud de faltas. Este soportar los unos a los otros en amor requiere el morir a uno mismo. Recuerdo el consejo en las pláticas prematrimoniales y me dijeron, Sergio, el matrimonio son tres cosas. La primera cosa es morir a ti mismo. Y la segunda es morir a ti mismo. Y la tercera, le dije, ya lo entendí. Es morir a mí mismo. Así es. Porque cuando nuestra carne está viva, veremos por nosotros y dejaremos de perseverar en la humildad. Sabemos que sin esta cualidad un matrimonio fracasaría, pero también sin esta cualidad la unidad en la iglesia fracasaría. Un cuerpo unido por Dios requiere de esta cualidad. Y ojo, hay quienes evitamos soportarse unos a otros en amor, y la manera de hacerlo es evitar a sus hermanos. Mira, es raro que tengas que soportar a un hermano en amor solo viniendo los domingos. Porque ahorita venimos arreglados y vestidos y peinados. Pero te animo a que te acerques a tus hermanos, a que perseveres en la comunidad y verás cuánto necesitas del Espíritu Santo obrar en tu vida. Esforzándose en perseverar, la unidad es otra cualidad y esta unidad
es algo activo en nosotros. Pablo les pide a los creyentes de Efesio, esfuércense por preservar la unidad. Hermanos, la unidad no es pasiva. Requiere de una respuesta a la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. En este mundo caído, con hermanos unidos en un proceso de santificación, lo natural es la división. Lo espiritual es la unidad. Pero fíjate cómo aquí Pablo no les pide que ellos hagan la unidad, sino que preserven la unidad que Dios ya les ha dado. ¿Por qué la iglesia de Éfeso necesitaba esta instrucción? ¿Por qué ellos necesitaban ser recordados de cómo ellos podían perseverar en la unidad? ¿Y por qué nosotros la necesitamos el día de hoy? Bueno, pues porque tenemos que reconocer que nuestra tendencia caída buscará lo contrario a estas cualidades. Por eso tenemos que renunciar a las cosas opuestas a estas cualidades. Tenemos que renunciar a estar centrados en nosotros mismos. Tenemos que renunciar a la aspereza en vez de buscar la mansedumbre. Tenemos que renunciar al aferrarnos a nuestras agendas en vez de tener paciencia con nuestros hermanos. Tenemos que renunciar a mis expectativas de piedad en mi hermano en vez de soportarlo en amor. También tenemos que renunciar a nuestra indiferencia o pasividad en cuanto a la unidad. Si al leer este texto tú te das cuenta que hace falta una de estas cualidades como fruto del Espíritu Santo, yo te quiero animar a voltear a ver a Jesús, quien los ejemplifica de manera perfecta y amorosa para nosotros. Esto no es para que tú y yo lo tratemos de hacer en nuestras fuerzas, sino esto es para que nosotros respondamos a la paciencia de Jesús, respondamos a la mansedumbre de Jesús, respondamos a su humildad, respondamos a su soportarnos. ¿Cuántas veces? A que respondamos a lo que Él ha hecho y lo que Él nos ha mostrado. Iglesia, persevera en unidad. Glorifica a Dios mostrando estas cualidades que ves que Jesús vivió y ejemplificó. Pero Pablo no solo les pide una conducta a la iglesia de los Efesios, Pablo también les pide una unidad en una confesión. Verso 4 al 6. Del verso 4 al 6 vemos una confesión que se dice que es uno de los credos más antiguos, donde se recitan siete unos. Porque, ojo, Pablo no desea que los efesios perseveren en la unidad a cualquier costo. Pablo no está diciendo, sean uno con todos. No, Pablo les pide no solo la unidad de conducta, sino les pide una unidad doctrinal. Fíjate lo que dice, verso 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esto suena a un credo que la iglesia tenía y Pablo les dice, únanse en doctrina, únanse en estas verdades. Únanse en que hay un solo cuerpo. La iglesia comparte el cuerpo con Cristo. Y aunque podemos ser diversos, y ya nos los ha enseñado Pablo, estamos unidos por su Espíritu Santo. No hay diferentes cuerpos, hay un solo cuerpo. No hay un cuerpo de judíos y no hay un cuerpo de gentiles. Dios ha hecho un solo cuerpo, nos los ha dicho en capítulos pasados de la carta a los Efesios, pero también hay un mismo espíritu, es decir, el que comienza la obra en nosotros y en que crea la unidad en nosotros y nos fortalece. Y hay una esperanza, no hay diferentes esperanzas, nuestra esperanza es Cristo. De hecho, 2:12 nos dice que antes no teníamos esperanza, pero fuimos llamados en Cristo. Pero luego se pone interesante porque dice un solo Señor.
como creyentes, proclamamos que Cristo es el Señor. Ahora, para los cristianos de Éfeso, decir Jesús es el Señor era peligroso, porque en esta confesión también están diciendo, y César no lo es, y el emperador no lo es. Pero no solo era peligroso para los gentiles de ese tiempo, sino cuando los cristianos judíos decían, hay un solo Señor, Jesús es el Señor. Ellos están diciendo, ¿y el Dios del Antiguo Testamento? Ese es Jesús. Estaban arriesgando ser excomulgados de sus círculos. Este Jesús es el Señor, no es un credo superficial para los creyentes. Este Jesús es Señor llevó a Pablo como prisionero y luego como mártir. Y yo quiero que tú y yo entendamos que este credo nos podría llevar a ser prisioneros y perder esta vida terrenal. Hoy en día muchos decimos, sí, Jesús es mi Señor, pero realmente es decir, yo soy el Señor y Jesús está bajo mis deseos, mis anhelos, mis emociones. Pero si Jesús es el Señor de tu vida, porque Él es Señor de su iglesia, entonces nosotros estamos bajo su señorío. Pablo continúa con este credo, dice una fe, y esta fe son estas verdades esenciales que ha unido al cuerpo. No hay otras fes, solo hay una. Un bautismo, ese es este bautismo que experimentamos al ser sumergidos en Cristo y que se celebra de una manera externa en el bautismo en agua. El que es unido al cuerpo de Cristo lo expresa obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso creemos que el creyente, el que ha hecho una confesión de fe creíble, responde en obediencia a ese bautismo que es el ser completamente sumergido. Oramos porque aquí suceda eso en un futuro. Un Dios y Padre, es decir, como hijos que ustedes han sido adoptados, compartimos al mismo Padre. No hay diferentes dioses, no hay diferentes padres, solo hay uno. Pablo les establece este credo. ¿Por qué? Porque él dice, para que haya unidad, no solo debe haber unidad en conducta, sino también debe haber unidad en verdad. Y les da esta doctrina. Hay quienes dicen que la doctrina divide, pero este pasaje nos dice que la doctrina es esencial para la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, una iglesia sana es un testimonio de unidad, no solo en carácter, sino también en doctrina. Si Dios te ha hecho parte de su cuerpo, persevera en la unidad. Pablo ha instruido a la iglesia de Éfeso para perseverar en la unidad, para vivir dignamente confesando una verdad. Pero hay un segundo paso que Pablo les pide a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Y este es que ellos reconozcan la diversidad en el cuerpo. Pasamos al segundo punto de este texto del verso 7 al 12, donde yo te animo a que reconozcas que en el cuerpo de Cristo hay diversidad. Versos 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió así también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo en todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Pablo no quiere que todos los miembros de la iglesia de Éfeso sean iguales. La unidad no es uniformidad. De hecho, Pablo les dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 12, que si la unidad fuera uniformidad, dice, imagínense un cuerpo donde está conformado de las mismas partes. Imagínense un cuerpo que todo es nariz, o que un cuerpo que todo es mano, o un cuerpo que todo es pie. Pablo está diciendo, un cuerpo sin diversidad es como un monstruo. Y en este texto Pablo nos dice que en el cuerpo de Cristo hay diversidad de roles, hay diversidad de habilidades y dones que bendicen y edifican a la iglesia. ¿Cómo puede la iglesia ser diversa y funcionar? Bueno, Pablo dice que tenemos regalos o dones de Dios y que estos dones y regalos de Dios tienen diferentes responsabilidades. Diversos regalos de Dios, lo vemos en el verso 7 al 10, donde Pablo dice que todo creyente ha recibido un don y este regalo se le ha otorgado gracias a la posición exaltada de Cristo. Del verso 7 al 10 vemos una generosidad y autoridad de nuestro Señor. Verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Todos tienen un don de gracia. No solo algunos, sino que todos. Y ahorita vamos a ver cómo se vive eso. Pero Pablo está diciendo, todo creyente lo ha recibido. Todo creyente tiene algo que aportar para la unidad del cuerpo de Cristo. Todo creyente tiene algo que aportar para la madurez de la iglesia local. Y Pablo hace algo aquí interesante, porque cuando habla de dones, él cita el Salmo 68, verso 18. Pero al citar el Salmo 68, verso 18, lo hace de una manera diferente y por lo tanto retadora. Pablo cambia algunas palabras. Leí como todo un capítulo acerca de este reto y no me voy a meter a tanta profundidad, pero solo quiero que tú y yo entendamos que el Salmo 68 habla de un rey victorioso que recibe dones o regalos de los hombres, de un rey que ha derrotado a sus enemigos y que por la derrota de sus enemigos ha recibido los despojos de la batalla. Pero Pablo aquí muestra a Cristo como ese rey que en vez de tomar, da. Porque una vez que Jesús descendió, una vez que Jesús encarnó y en su muerte triunfó sobre el pecado, en su muerte triunfó sobre la muerte, en su muerte triunfó sobre el infierno, después de eso entregó diversos dones para la edificación de la iglesia. ¿Y por qué lo puede hacer? Por su posición victoriosa y exaltada. ¿Qué quiere decir esto que Pablo está diciendo que ascendió y que llevó y que dio? Es que Cristo fue victorioso. Y que en su posición victoriosa, Él ha sido generoso. La generosidad del Rey que está sobre todos los cielos, quien lo llena todo, lo ha recibido la iglesia. Pero no solo Dios le ha dado dones a cada miembro de la iglesia por él estar exaltado y sobre todo, sino que estos diversos dones tienen diferentes responsabilidades. Cada don tiene una responsabilidad diferente y cada una de estas tiene el mismo valor delante de Dios, pero diferente en roles. Así como un equipo deportivo tiene diferentes jugadores con diferentes responsabilidades, la iglesia tiene diferentes miembros en diferentes posiciones con diferentes responsabilidades. Pero ojo, a diferencia de otras cartas donde Pablo sí enlista los diferentes dones, en esta carta Pablo nombra a los diferentes líderes quienes equipan a los santos. Y aquí vemos a estos líderes, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Y por eso él dice que él dio a algunos el ser apóstoles y profetas. Y estos Pablo ya ha dicho en el capítulo 2, verso 20,
que la iglesia está fundada en la enseñanza de los apóstoles y profetas. Estos apóstoles fueron los 12 designados por Jesús y Pablo designado por Cristo para establecer las verdades o los cimientos de la iglesia. En este sentido, Iglesia Pilar, ya no hay más apóstoles. Ya no hay más apóstoles cuyos escritos pueden ser incluidos en la Biblia que hoy tenemos. ¿Se entiende esto? Es decir, ya no hay alguien que le mande una carta a Iglesia Pilar y de repente digamos, esto tiene que ser incluido en la Biblia. Tenemos que obedecerlo. Dios ha inspirado este texto por medio de este apóstol y ahora tiene que ser incluido y nosotros debemos obedecerlo. En ese sentido, ya no hay apóstoles. Ahora, tenemos que reconocer que hay diferentes tipos de gobiernos de iglesias donde algunas iglesias han designado con el nombre de apóstol a uno de sus líderes. Pero esos apóstoles no son estos. Esos apóstoles tienen un título que esa iglesia o esa denominación reconocen. Pero ese título no es el mismo del apóstol Pablo, no es el mismo del apóstol Pedro, no es el mismo del apóstol Juan, no es el mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, en Iglesia Pilar creemos en la independencia de la iglesia local, por lo tanto, aquí no habrá apóstoles. ¿Sí? Dices, yo tengo el llamado apostólico, este no es tu lugar. ¿Sí? ¿Sí? Aquí va a haber pastores, servidores y miembros. ¿Sí? Es lo que va a haber, es lo que vemos y por lo tanto nosotros no utilizaremos este título de apóstol, aunque algunos lo usan lo usan ahí de como de risa, pero no. Ahora, ojo, otras iglesias lo hacen y bajo su conciencia lo seguirán haciendo, ¿verdad? Pero nosotros no lo vemos en la palabra de Dios y por lo tanto no lo haremos. Pero Dios le dio a la iglesia de Éfeso apóstoles y profetas, ¿sí? Los profetas eran aquellos que proclamaban la verdad de Dios, no tanto el predecir la verdad de Dios. Vemos a los profetas en el Antiguo Testamento y también vemos algunos nombrados en el Nuevo Testamento. Bueno, hoy ya no tenemos profetas bíblicos que proclaman la palabra de Dios y esta debe ser obedecida como la de aquellos tiempos. Es decir, no puede haber un profeta hoy que diga algo y digamos, eso es palabra de Dios, mételo en la Biblia. Porque entonces caemos en el error de los mormones que tienen profetas y que cuyos profetas están escribiendo y eso se va añadiendo a sus escritos divinos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, el canon que ha sido cerrado y por lo tanto ya no estamos buscando profetas que nos digan la palabra de Dios porque ya tenemos la palabra de Dios. Pero en cierto sentido los profetas del Antiguo Testamento eran aquellos que decían, mira lo que Dios ha dicho, por lo tanto háganlo, arrepiéntanse y crean en Dios. Dios a la iglesia de Éfeso les dio a estos apóstoles y les dio a estos profetas, los cuales dejaron el cimiento que hoy tenemos para la iglesia local. Pero también Dios ha dado evangelistas. Son aquellos que tienen el don de proclamar las buenas noticias de salvación. Pero ojo, aunque Dios les ha dado un don para evangelizar a algunos, esto no nos quita a nosotros la responsabilidad y el llamado de compartir el evangelio a nuestro alrededor. Pero Dios sí ha dado a personas que proclaman claramente las buenas noticias de salvación. Y por último, Dios ha dado pastores y maestros. Hay quienes han separado estos términos, pero al estudiarlo de una mejor manera o más profunda, vemos que son pastores maestros, es decir, el pastor y maestro van juntos. Estas palabras, ¿verdad? El pastor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también
Es el que vemos como el anciano, o también como el obispo, o también como el supervisor, pastor, anciano o obispo. Son tres términos que son sinónimos. Y parte esencial de la responsabilidad pastoral es enseñar. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, ahí en su primera carta, capítulo 3, el anciano debe ser apto para enseñar. Si un pastor, si una persona que se dice pastor no es apto para enseñar, pues no debería ser puesto como pastor. Por eso creemos que los pastores deben de ser evaluados en su doctrina, evaluados en su enseñanza. Un pastor es un maestro, y ahora, así como ¿sí? Como la iglesia de Éfeso tenía pastores, la iglesia local también tiene pastores. La visión de Iglesia Pilar es la pluralidad pastoral. Oramos para que Dios nos dé más pastores entre nosotros. Creemos que Dios bendice a la iglesia con una pluralidad de hombres piadosos que han recibido un llamado interno, han sido evaluados, y ese llamado es confirmado tanto por los pastores como por la iglesia, los miembros de la iglesia. A través de la historia, Dios ha bendecido a su pueblo con proclamadores de su palabra. Cada uno de los líderes dados por Dios son instrumentos en sus manos que tienen un propósito, y su propósito es enseñar, fortalecer y capacitar. El propósito de estos ministerios, de estos hombres que Dios da a su iglesia, es equipar. ¿Equipar a quiénes? Dice ahí el texto, a los santos para la obra del ministerio. Hemos visto en el capítulo 2, verso 10, que Dios nos ha creado, nos ha salvado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Bueno, ¿cuáles buenas obras debemos hacer? Las obras del ministerio. Hermanos, los líderes preparan, los líderes completan, los líderes entrenan, los líderes equipan a los miembros para que juntos, líderes y miembros, hagan la obra de Dios. No caigas en el error que solo el pastor tiene un trabajo ministerial. No caigas en el error como aquel que llegó y dijo, pastor, para eso le pagamos a usted. Y el pastor respondió, ustedes me pagan, a ese pastor de tiempo completo, para yo capacitarlos y trabajar juntos. Por lo tanto, no hay miembro de la iglesia local que no tenga un trabajo u obra ministerial. Todos los miembros tienen dones que Jesús les ha dado. Sí, los pastores maestros trabajan, pero los santos trabajan juntos en la obra del ministerio. ¿Puedes reconocer que Dios ha dado diversidad de dones y roles a la iglesia local? Y si lo reconoces, agradécele a Dios por lo que Él le ha dado a su iglesia. Reconoce que todo creyente ha recibido un don. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el don o los dones o las habilidades que Dios te ha dado para la obra del ministerio? Yo te animo a que uno, los identifiques. Reconoce cuáles son, pero también reconoce que no los has descubierto todos. Tal vez te pueda ayudar a responder esta pregunta al reconocer qué dones te ha dado. ¿Qué es algo que a ti se te hace fácil que a los demás les parece difícil? ¿Qué es algo que tú de cierta manera lo haces de manera natural y dices, ¿por qué se les dificulta a los demás? Bueno, porque ese es un don que Dios te ha dado. Para ti tal vez es más fácil hospedar, o para ti es más fácil administrar, o para ti es más fácil poner en orden o acomodar. Identifica los dones que Dios te ha dado. Haz un inventario de los dones que Dios te ha dado y no los archives, no los guardes ahí en la alacena, sino que sácalos, identifícalos y ejércelos.
Explóralos. Otra manera de descubrir los dones que Dios te ha dado es servir en lo que se te ponga enfrente. Si Dios ha dado dones para la edificación de la iglesia y tú has detectado una carencia de ese don, o tú has detectado una carencia entre nosotros, tu don no es detectar carencias, tu don es suplir esa carencia. ¿Sí? Estoy seguro que tú has dicho, falta esto y falta aquello, y qué si hacemos aquello, ¿verdad? No vengas y dices, oiga, ya detecté las carencias, pastor, para que las hagan. No es, ya detecté las carencias, vamos a edificar a la iglesia juntos. Así que no te vaya a sorprender cuando tú vengas con una observación y yo te diga, ejerce tu don. ¿Sí? Y tú dices, mejor me quedo callado. No, porque entonces no estás edificando a la iglesia. Advertencia y sobre aviso no hay engaño. En Iglesia Pilar creemos en la membresía formal. Por lo tanto, en un futuro pronto, a corto plazo, tendremos clases de membresía, pero al final de la clase de membresía habrá entrevistas de membresía, y parte de la entrevista de membresía es la pregunta, ¿cuáles son tus dones? Sería incongruente querer ser miembro de una iglesia local para solo venir el domingo y sentarte. Porque se espera que todo miembro ejerza su don entre nosotros. Un miembro que no está sirviendo en el cuerpo está muerto. Así que una de mis labores pastorales es animar continuamente a que hagas la obra del ministerio. Una iglesia unida, en una iglesia unida, todo miembro estará ejerciendo sus dones de una u otra manera. Si Dios te ha hecho parte de su cuerpo, persevera en la unidad. Y para perseverar en la unidad hemos visto que debemos vivir dignamente, confesando una verdad y reconociendo que en el cuerpo hay diversidad de dones. Pero ahora pasamos a la última sección donde veremos que el resultado de la unidad y el resultado de la diversidad de dones entre nosotros es la madurez. Si vamos a perseverar en la unidad, como te he dicho, que es la idea principal, debemos, número 3, comprometernos con nuestra madurez. Y esto lo vemos del verso 13 al 16. Comprométete con la madurez del cuerpo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El hombre maduro, unido en la fe, Pablo lo contrasta con el niño. Pablo desea que los creyentes de Éfeso crezcan, maduren, y este crecimiento se da cuando se está haciendo la obra del ministerio. Pablo no les está diciendo a los efesios, miren, maduren y luego sirvan. No, él está diciendo, sirvan y en su servicio van a madurar. Sería como, tal vez yo me digo a mí mismo, cuando esté en forma voy a ir al gimnasio. Y entonces, pues nunca voy a ir. No, vamos al gimnasio para estar en forma. Cuando madure y sea un cristiano ya, ¿verdad? Maduro, entonces voy a servir. No es, sirve con tus dones para la edificación de la iglesia y en ese servicio vas a madurar. Ahora, Pablo dice que sirvan y maduren en el conocimiento y no separa el servicio del conocimiento, porque cuán peligroso sería separar el crecimiento de la acción y entonces muchos madurarían solo su cerebro.
Y hay quienes maduran en doctrina, en enseñanza, ¿verdad? Y entonces se nos infla el cerebro y entonces pensamos que somos mucho para servir. Pero no, Pablo dice, servicio y conocimiento. Agradezco a Dios por aquellos que se están preparando en seminarios bíblicos, pero agradezco no porque se estén preparando en seminarios bíblicos, agradezco porque están sirviendo en la iglesia mientras se preparan en seminarios bíblicos, poniendo en práctica lo que están aprendiendo. Pablo escribe y terminamos con estas 4 características de lo que implica madurar espiritualmente. Y la primera es que madurar espiritualmente implica transformarse a la imagen de Cristo. Hermanos, la imagen de la cúspide de la madurez del discípulo que Pablo desea que lleguen es la estatura de la plenitud de Cristo. La meta en nuestra madurez es ser más como Jesús. Por eso nuestro anhelo y nuestro deseo es caminar hacia la imagen del varón perfecto. Debemos de buscar esta madurez, sí, de manera individual, pero también de manera corporativa. ¿Estás creciendo a la imagen de Cristo? No pierdas de vista esta meta. Al ver y conocer más de Jesús, seremos transformados a su imagen. Me gustó cómo un comentarista explicó el anhelo de Pablo de conocer a Cristo y él decía, Pablo tenía una insatisfacción, pero una insatisfacción santificada por el conocimiento de Jesús. Hermanos, si Cristo tiene incontables riquezas, dale gracias a Dios por las que ya conoces, pero profundiza más en todas las que todavía no conoces. Profundiza más en la persona de Cristo, profundiza más en sus palabras, profundiza más en sus obras. La meta de nuestra madurez es Cristo. No es el conocimiento teológico, ¿verdad? No es ganar los debates, es ser más como nuestro Salvador. Cuán glorioso se vería la iglesia madura de esta manera. Pero también la madurez involucra una estabilidad. Pablo pide y desea llegar a la unidad de la fe, llegar al conocimiento del Hijo de Dios y lo contrasta con que no debemos ser como niños sacudidos por todo viento de doctrina. Mira los peligros que van en contra de la madurez de la iglesia, que Pablo enlista aquí: vientos de doctrina, astucia de los hombres y artimañas engañosas del error. Un niño es fácilmente engañado por falsos maestros que son astutos, con doctrinas torcidas, llenas de error. Pablo está diciendo, el inmaduro será zarandeado, llevado de aquí para allá. Por eso, regreso, ¿es la doctrina verdadera importante en la iglesia? Por supuesto que sí. De hecho, esta es la verdadera lucha espiritual, la verdad que el error siempre está atacando. Cuando Dios ha dicho algo en su palabra, viene el mundo, viene el enemigo o viene nuestra propia carne y viene con la mentira y el error. Lo vemos en Génesis 3. Llega la serpiente, Dios ha dicho su palabra, la verdad. No comas de este fruto, porque si comes ciertamente moriréis. ¿Y qué viene la serpiente? Con que Dios os ha dicho que... Y mete una verdad añadida, un error. Y la mujer responde con una verdad añadida, con otro error. Y luego la serpiente se va a la cabeza y dice, ciertamente no será así. La verdad de Dios contra el error. Esa es la lucha espiritual. Pero no solo vemos a la lucha espiritual ahí, también la vemos en la tentación de Jesús en el desierto, porque llega el diablo y ¿qué hace? Cita la escritura fuera de contexto con
Mentira. ¿Y cómo responde Jesús? Con la palabra de Dios en el contexto correcto, con la verdad. Por eso cuidémonos de los vientos de doctrina. Una nueva revelación generalmente será una antigua herejía. Una herejía que vino hace algunos años, se fue, la obviamos, ya no estamos conscientes que está y de repente llega. Vientos de doctrinas, errores, astutos. Pero Pablo dice, el hombre maduro, la iglesia madura, es estable, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si entramos a la vida, sí, entramos a la vida cristiana como bebés, pero hay que crecer a través de la palabra y a través de los medios de gracia de discípulos, discipuladores. Así que la madurez involucra transformarnos a la imagen de Cristo y la madurez involucra estabilidad, pero también la madurez involucra la verdad en amor. Lo necesario para combatir el error es la verdad. Y Pablo instruye a los creyentes en hablar estas verdades, pero hay una manera de hablar estas verdades, que es que en amor. La verdad debe de ser valorada y debe de ser proclamada, pero la verdad puede ser mal utilizada si no se comunica en amor. Hermanos, busquemos la madurez al labrarnos la verdad en amor. Compartamos esta verdad amorosamente, porque Dios nos ama y nosotros le amamos a Él y amamos a nuestro prójimo. Cuidado de usar las verdades de la Biblia sin amor y sin gracia. De hecho, aún los que están en desacuerdo con nosotros deberían reconocer que les amamos. Hablemos la verdad en amor. Y por último, la madurez involucra contribución, es decir, todos los miembros del cuerpo creciendo. No solo la cabeza, sino que todos unidos. Pablo escribe cómo cada miembro del cuerpo debe contribuir con lo que tiene, y esta contribución es en dependencia de la cabeza, que es Cristo, y en dependencia de los demás miembros. Cuando maduramos, ejercemos nuestros dones en el cuerpo que va creciendo unidos, edificado en amor. Hermanos, si Dios te ha hecho parte de su cuerpo, persevera en la unidad, busca la madurez. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, definitivamente no apreciarás la unidad de la iglesia. Pero no solo no apreciarás la unidad de la iglesia, despreciarás a los líderes que Dios le ha dado a la iglesia y ni estarás interesado o interesada en la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque no has experimentado la salvación de Cristo en tu vida. El que está muerto espiritualmente, el que no ha puesto su confianza en Cristo, reconociendo su pecado, no tiene antojo, no tiene hambre por estas instrucciones o directrices que Dios le da a su pueblo. Pero hoy puede ser el día en que en verdad reconozcas que no eres parte del cuerpo, sino que estás muerto o muerta en tu rebeldía. Y cuando lo reconozcas, el Espíritu Santo te guíe al arrepentimiento. Le pidas perdón por la condición desobediente de tu corazón. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, hoy te animo a que te reconcilies con Dios creyendo en su vida, en su muerte, en su resurrección. Cree que Cristo pagó por el castigo de tus pecados en la cruz y que lo único que tienes que hacer para recibir ese perdón es arrepentirte y creer en Él. Y entonces experimentarás esta vida en este cuerpo, vida genuina. Y entonces desearás la unidad y entonces agradecerás por los diferentes y diversos regalos que Dios le ha dado y entonces te comprometerás a madurar a la imagen de Cristo. Para los que Dios ya nos ha hecho parte de su cuerpo, yo te digo, Dios nos ha dado un regalo
porque te ha hecho parte de su cuerpo. Aprécialo. Aprecia la sanidad del cuerpo, perseverando en la unidad. Busca imitar a Cristo con su humildad, con su mansedumbre, con su paciencia, con su amor. Renueva la apreciación que tienes por los dones que Dios le ha dado a su iglesia. Agradece a Dios porque Él ha dado a su iglesia figuras de autoridad que enseñan las verdades de la palabra de Dios. Y por último, comprométete con tu madurez, tanto individual como corporativa. Dios te ha hecho parte de tu cuerpo. Persevera en la unidad. Terminamos con una oración. Padre, permítenos ver la obra que tú has hecho en nuestras vidas y responder de una manera digna a ella. Permítenos, Señor, perseverar en esta unidad, imitando a Cristo, reconociendo que hay una verdad, Señor, sometiéndonos a ella, Señor, y apreciando la diversidad de dones que tú le has dado a esta iglesia. Guíanos por el poder de tu Espíritu a crecer y a madurar mientras vemos a Cristo, Señor, y nos parecemos cada día más a Él. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.